Cuénteme, mi querido Rafael. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Gusto de estar aquí, como siempre. Jochi, yo hoy quise traer dos temas breves. Atención, bebedores. ¿Bebedores? Sí. ¿Cómo así? Sí, la gente no está empinar el codo. Hay un documento que se ha descubierto que eran de unos papiros egipcios, escritos en papiros. Según se dice, tienen aproximadamente 5.000, entre 5 y 8.000 años de antigüedad. En esos documentos, esos papiros, aparecen muchas cosas de salud y entre ellas aparece qué se le aconsejaba a la gente para la resaca en ese tiempo. Yo dije, no, pero espérate, esto es un buen dato. Un buen dato, interesante, ¿Y claro. ¿En qué época más o menos? No, en los egipcios. Lo primero es que el nombre real de la resaca es beisalgia. Es como se le llama, es el término médico, que es el malestar general que siente una persona después de haber agotado una ingesta exagerada de alcohol. Lo del nombre de resaca lo relacionan más por lo del agua, como lo del mar que se retira, y como a la gente le da como ese tipo de mareo y cosas cuando la toma. Sensación, ¿no? Exacto, de ahí que se relaciona con el nombre de la resaca, pero, Bueno, pero se llama beisalgia. Eso es el nombre clínico. Beisalgia, pero tú sabes que la resaca, dependiendo del país, tiene diferentes nombres. Sí. Por ejemplo, la cruda en México. En México es la cruda. Exacto. En Colombia. Hay un lugar que le llama la tomba, pero no recuerdo dónde. En Colombia, guayabera, yo creo que se llama. La guayabera. guayabo. Guayabo. La peda. En México también. La peda, sí. una peda. Pero también en provincias. Peda, más que todo es borracho. Ok. Pero también en provincias, porque, por ejemplo, aquí ustedes le dicen el humo, ¿no? Pero el humo es el alcohol hecho. No, pero el humo es la borrachera. La resaca al otro día. En Higüey nosotros le decimos la juma. Sí, igual, la juma. Pero resaca es la secuela que es posterior a la bebida. Entonces, Plinio el Viejo aconsejaba en la antigua Roma, aconsejaba freír un canario y comérselo para la resaca. Era hambre que tenían, Era hambre que tenían. Los griegos aconsejaban alimentarse con pulmones de oveja y con huevos de búho. Pero también había otra cosa que ellos aconsejaban, que esta le va a gustar bastante. Aconsejaban hacer el amor. Sí, ese es bueno. Ese es la mejor. Pero hay una cuestión. Sí. De que tiene que ser con una persona que realmente a ti te gusta y que tú quieras. Claro. Porque del contrario, él dice que con la resaca generalmente la gente tiene como ansiedad y preocupación, y que tú haciendo el amor con una persona que a ti ni te guste ni te atraiga, lo que te va a crear es más problemas. Entonces yo dice, para que puedas realmente hacer efecto para la resaca, tiene que ser con alguien que realmente a ti te guste y que te interese. El otro día lo hace con la esposa. Pero por Dios. Yo sé. ¿Pero por qué? Se está calentando. También Suerte que hay hervir los excrementos del conejo en agua y tomarse esa agua caliente. Pero, señores, el Instagram hacía falta antes, señores. Señores, el Instagram hacía falta. Y por último, este también está relacionado con la mitología irlandesa, que decían que para la resaca lo mejor era zambullirse, enterrarse en la arena hasta el cuello. Tanto en la arena de río como en la arena del mar. Bueno, porque eso entonces causaba como una especie de relajación y desestresante. Cada quien tiene como su fórmula para la resaca. Sí. Claro. Y a cada quien le funciona. Yo tengo amigos que se ven una pequeña y le quitan la resaca. Eso es lo que yo acabo de decir. Eso hay gente que si tienes resaca lo que se la quita es tomarse otra cerveza. Una cerveza fría. Eso es una cosa que yo no entiendo. Que se una soda mal y le quita la resaca. Como que conectar. Dice una amiga, conectar. Sí, conectar, seguir. Una sopa boba quita la resaca. Una sopa boba. Hay gente que necesita un caldo. Dicen que el exprimir un jugo de limón y mezclarlo con jugo de pera bien frío ayuda también. Sí, oye, porque señores, pero vamos a estar claros, es que la resaca en realidad es falta de azúcar en el cuerpo. Claro. Todo lo que todo el azúcar que se quemó en claro. Tú te la. Fíjate que cuando la gente se marea,
que es lo mismo que te pasa cuando tú bebes alcohol. Le dan una menta y como que revive. Sí. Porque es azúcar, es una carga de azúcar que le están dando. Tanto y hacer que te puede dar incluso lo que uno siente como una baja en el estado de ánimo, que la gente lo puede confundir hasta con una hipoglicemia. Las personas que sufren de depresión y están medicadas no deben abusar del alcohol, porque entonces su estado de ánimo se ve afectado muy directamente por esa misma razón. No, pero también las personas que si están medicadas, ya sea por depresión o ansiedad, no pueden consumir alcohol, porque el medicamento que utilizan es un medicamento que es como un depresor de su sistema, exacto, entonces el alcohol nervioso produce eso mismo, y eso puede hacer que la presión te baje a unos niveles muy bajos. Lo que pasa es que el alcohol es un depresor. Exacto. Y al beber un antidepresivo ahí hay un choque fuerte. Pero hay personas que por eso la situación termina mal, precisamente por la mezcla. Sí. Hacer ejercicio también, sudar. Bueno, esa era otra cosa que aconsejaban sudar la resaca. Pero entonces hay que lamberse y beberse el sudor de la resaca. ¿Cómo que lamberse? ¿Qué es la cura con la enfermedad? El otro punto, no es tan agradable, y es sobre los impuestos que ya quitaron. Muy impuestos, sí. ¿Cómo sí. ¿Qué pasa? Este tema de los impuestos nunca es tan agradable. Aquí está Perello que sabe de eso. Nunca suele ser tan agradable, comenzando por mí. Pero resulta que el tema de los impuestos también lo empezaron los egipcios. Y lo de empezar a cobrar por producto. Y lo de el impuesto sobre la renta lo crearon en los británicos en 1800. ¿Qué pasa? Habían impuestos que eran sumamente interesantes traerlo hoy a la actualidad. En primer lugar, ¿cómo cuáles? Resulta que en los egipcios, cuando se empieza a hacer el aceite, que lo empieza a ver las facultades para poder cocinar, el que tenía la fábrica de aceite era el faraón. Entonces había que comprarle el aceite al faraón. Entonces le pusieron un impuesto no al aceite, sino a la cocina. ¿Cómo así? Porque una persona no podía utilizar el aceite más de 2 veces. Si usted utilizó el aceite más de 2 veces, entonces usted tenía un impuesto. No, porque había que comprarle el aceite al faraón. ¿Y quién supervisaba eso, Dios mío? Ellos tenían una persona que le llamaban escribas para eso. Y esa gente iban por cocina mirando el aceite y sabiendo para ver cuánto tiempo usted tenía con él. Supervisor de aceite del Estado. Otro impuesto lo puso en Roma el emperador Vespasiano, que fue un impuesto a la orina. ¿A la orina? Sí. Resulta que, una vez que lo dijimos, que en Roma la orina se utilizaba como dentrífico para el mal aliento y ese tipo de cosas. Wow. Y a la gente le cogió que la orina que realmente servía para eso era la orina de las mujeres de Portugal. Entonces, esa orina la importaban hacia Roma. Pero también entonces crearon como unos baños públicos y ahí lo que hacían era que las orinas que ahí se producían, eso era del Estado, y entonces eso tenía un impuesto para la gente que quisiera llevarse la orina. De hecho, hay un hijo de Vespasiano que se le quejó, le dice, mira, a mí eso no me parece como ponerle un impuesto a la orina. Entonces él sacó algo de dinero, se lo puso en la nariz al hijo y le dijo, ¿a qué te huele? Dice, no, a nada, el dinero no huele, no importa de dónde venga. Y de ahí entonces se popularizó la expresión de el dinero no huele. Un impuesto a la soltería. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sí. ¿Esos eran impuestos que habían antes? Sí. Ese impuesto a la soltería, tributo, ¿no? Sí. Tributos. Ese impuesto a la soltería lo pusieron también en Roma. Era un impuesto anual y era un 1% de la riqueza que usted declarara. ¿Por qué el impuesto a la soltería? Porque según ellos, según Augusto, tenían que retomar el valor de la familia. Entonces, al retomar el valor de la familia, los hombres que estaban solteros no estaban formando familia, no estaban haciendo. Entonces, se le puso un impuesto a esos hombres que estaban solteros y no sé. ¿Y a la mujer también? Entonces, después se creó el impuesto al celibato. Anda, sí, entonces el impuesto al celibato se le ponía era a la mujer. ¿Por qué? Porque entonces después vino el problema de que no estaba, la tasa de natalidad era muy baja. Dijeron, hay que hacer crecer
la tasa de natalidad. Y crearon lo que le llamaron la policía menstrual. Espérate, Rafael, vamos respetando, Rafael. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasa? La policía menstrual de buenas a primeras se tiraba aquí a la emisora y le hacía prueba de embarazo a Irina y ¿cómo te llamas? Jack. Y a Jack. Pero se decía así, policía menstrual. Bueno, las mujeres le pusieron la policía menstrual. O sea, que cada tiene una toalla. Sí. Entonces le hacían prueba de embarazo. Si no estaban embarazadas, le preguntaban, ¿qué tiempo hace que usted se casó? Entonces decía, bueno, yo tengo que me casé hace 5 meses, hace 1 año. El tiempo que tenían justo para poder tener un hijo era 1 año después de casado. Si al año no se había casado, no había tenido un hijo, entonces le ponían la multa. Ahora bien, si en dado caso ya tenían aproximadamente el número de hijos que podían tener, el total era de 4 hijos. Si ya usted tuvo 4 hijos, entonces ya la multa no se la ponían porque usted cumplió con la patria. Pero también, si el hombre se casó con una viuda de algún hombre que haya muerto en la guerra, tampoco le ponían, y no tenía hijos, tampoco le ponían la multa, el impuesto, porque ya esa persona murió defendiendo la patria. Miren, aquí hay un impuesto medio jodón. ¿Qué impuesto es ese? Este fue un impuesto que pusieron en Canadá, un impuesto a los inmigrantes chinos. ¿Y qué le pusieron? No, era en dólares, por la cantidad, sí. Pero había otro impuesto que se propuso en Japón y este fue reciente. Este se propuso en Japón en el 2012 para que elevar también lo de la natalidad. Un impuesto para el hombre soltero y apuesto que se vea bien. Bonito. ¿Al hombre bonito? Sí. O sea, ¿qué me tocaría, por ejemplo? Ahí yo iba a tener problemas. ¿Usted? Claro, porque seguro me hubiesen puesto mi impuesto a mí. Iba a tener que pagar mucho. Claro, no, porque al hombre bonito, Joche. Sí. Hombre bonito. Claro. Porque usted se iba a hacer rico ahora, Rafael. Usted se iba a hacer millonario. No. Por último, 2 últimos impuestos. En la India había un impuesto a quien la mujer que se cubriera los senos. Sí, entonces, sí, eso es. Buen impuesto. Sí, entonces a la mujer que se cubriera los senos tenía un impuesto, y otro impuesto que hubo en Rusia fue un impuesto a la barba. Ajá. Sí. Entonces, ahí hubo algo interesante, porque resulta que luego la barba se convirtió en un símbolo de la realeza y de estatus, porque solamente los que podían pagar el impuesto de la barba podían usarla. Entonces, por eso tú nada más veías rico con barba. Los demás, para evitar el impuesto, vivían todo el tiempo rasurados. Tú sabes que un dato al margen que no tiene que ver con barba, pero sí está en el mismo tenor. En la NBA, Jochi, no se usaban tenis de colores. Todos eran tenis blancos. Michael Jordan, cuando comenzó a usar los tenis Jordan, los Nike, pagaba un impuesto todas las noches por usar tenis de colores. O sea, todos los basquetbolistas, todos los baloncestistas tenían tenis blancos, menos Michael Jordan. Y pagaba un impuesto todas las noches para usar tenis de colores. Y ahora le pagan a él para que lo use. Una multa. Sí, pero ahora le pagan para que use. Porque era prohibido. Fue él que rompió con eso. Oye, eso, buenas. 809-540-165. Aprendo con Rafael. Buenas. Buenas, muy interesante los datos que dan, señor. Ahora me gustaría que me diera la fuente bibliográfica donde él consiguió eso para yo buscar. ¿De dónde tú conseguiste eso, Rafael? Bueno, es que son anónimas. Como que dicen los periodistas que la fuente no se revela. No, lo que pasa es que yo siempre tengo muchas fuentes. Aparte de internet, yo tengo algunos libros en mi casa. Hay un libro que tengo titulado Curiosidades de la Historia. Perfecto. Que ese suelo utilizarlo para sobre todo para seguir investigando, y esos libros entonces yo los complemento con internet y con Google, pero evidentemente yo cada información yo la tengo que buscar en más de una fuente, para poder confirmarlo. Exacto. Entonces, y qué bueno que me hace esa pregunta, oye, porque por ejemplo, quizás mucha gente cree que hacer esta sesión es fácil. No. A mí me toma por lo menos una semana investigando
sobre un tema que yo elija para tratarlo. Claro. Y esa semana investigando es con diferentes fuentes, libros, entrando a páginas reconocidas como muy interesantes, de revistas como esa, la BBC, que suele hacer escritos muy buenos y científicos. Entonces, nada, que busquen. De hecho, hubo una vez una persona que me escribió por Instagram para decirme que él escuchaba mi sección aquí en el programa, que luego la buscaba en YouTube, pero él la iba buscando con el internet abierto, con Google abierto, para ir confrontando si lo que yo iba diciendo era cierto. Y yo decía, no, pero yo no pensé que hasta ahí la gente llegaba a ese nivel. Porque hay personas que vamos muy para allá de los datos que nos dan, somos bastante curiosos. Sí. Y el hecho de poder, uno lo toma de relajo, pero cuando tú ves la historia de dónde surgen los impuestos, de dónde surgen los llamados tributos, como decía el compañero, para tú poder comparar y llevar a la realidad lo que estamos viviendo y saber por qué un país debe estar grabado por impuestos. O sea, que es muy interesante tu segmento porque enseña bastante y nos lleva también a conocer el pasado. Sí. De hecho, Jack, es uno de mis segmentos favoritos porque mi frase de cabecera es: el conocimiento es poder. Y esta forma de aprender y de conocer, a veces uno siente que, es un relajo, pero tú te sientas con una persona que tiene conocimiento, vamos a decir Don Hochi, tú te acuerdas de algo que dice Don Rafael y quizás tú le puedes seguir la conversación. Yo diría que lo que hace el oyente que citó Rafael no es comparar si lo que tú estás diciendo es verdad, sino que eso le dio curiosidad. Claro. Y entonces va a indagar más sobre eso. Correctamente, eso es muy importante. Jocheta, buenas noches. Buenas. Saludar a mi amigo Rafael que se encuentra ahí, Jorge de Domingo Familiar. ¿Tú sabes ¿cómo tú estás, Jorge? Bien, muchas gracias. Ya Jorge leyó Memoria de Sancocho. Sí, yo tengo mi libro, lo leí. Lo leí y me lo robaron, Rafael. Bueno, eso está bien. Espero que lo aprovechen, espero que lo lean. Espero que lo lean. Tú sabes que cada vez que yo tengo alguna duda o lo que sea, yo le pregunto a Rafael. Ahora, a propósito de que hacen muchos chistes, de que estamos en olla, que la olla, y yo veo que la gente escribe olla, O-L-L-A. Yo quisiera que Rafael le dijera a toda la audiencia cómo es que verdaderamente se escribe y por qué se escribe con H. H-O-Y-A. Sí, favor, porque esa olla era de una cárcel que existía, no es olla de cocinar ni de hervir. Exacto. De hecho, hay un lugar en España, no recuerdo dónde, que todavía hay una fortaleza que se llama así, la olla. Con H-O-Y-A. Entonces, esa olla era una especie de cárcel donde mandaban ahí presos políticos. Cuando los que mandaban ahí ya se sabía que de alguna manera no volvían. Entonces cuando le preguntaban, ¿y fulano dónde está? No, está en la olla. Ajá. Entonces eso era un signo de preocupación. Y de ahí entonces se pegó lo de estar en olla como un sinónimo de estar en prángana, como decimos económicamente hablando. Eso me acuerdo un examen que me pusieron de ortografía en el colegio. Ajá. Sí, sacan una hoja, hay un pruebín. Decían en San Bautista. Yo era muy buena de los dictados. Y oye lo que nos dictaron. Escriba ahí, el haya no haya, la otra haya, allá en la haya. Ay, papá. Nos partimos todito. Es que hay haya con H, con Y y haya con... El haya no haya, a la otra haya, allá en la haya. Igual que vaya. Vaya exacto, con corta, con doble L. Bueno, el tema de las redes sociales. El clásico ejemplo de vaya a la valla y traiga la vaca vaya. Exactamente. En las redes sociales hay problemas de ortografía terribles. No, pero imagínate. Me preocupa a mí de una manera muy serio. Vaya. Muy serio. Pero bueno, es parte. Ay, Dios mío. Aló, buenas. Buenas. Bueno, disculpe que llame otra vez. Le doy las gracias al Señor porque así también a mí me preocupa mucho ir más allá de aquello. Me gusta ser curioso. Yo de hecho soy maestro, pero no me gusta quedarme sin ninguna fuente, sino investigar más allá, porque siempre digo, a veces los alumnos te preguntan cosas para ver si en verdad tú estás en lo que estás haciendo. Y los profesores de historia deben estudiar esa cápsula, porque cosas así difícilmente pues uno la encuentra así en cualquier libro, en cualquier página de internet, sino que como bien dice, con toda justa razón, buscar y profundizar. Y yo le creo a él cuando fue un tema que debe profundizar. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, hermano. Este es internacional. Buenas. Felicitado por el programa. Muchas gracias. Es importante estudiar. ¿Sabes que el programa hace una
Muchas gracias. Bueno, hay un pequeño problema ahí con la línea internacional. Buenas. ¡Hey, Papajochi! Mi querido. Aquí está el chispero, mi hermano. Venga. Yo quiero saludar a Rafael, yo lo sigo en las redes. Muy importante, mi profesor. Rafael, gracias. Oiga, yo me quito la resaca. Me meto 1 litro de refresco rojo y media libra de azúcar crema. Sí, azúcar. Es válido, porque azúcar. es un tema de azúcar realmente. Sí. Un refresco rojo exactamente para la resaca. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Jochi, antes de yo darle las gracias a ese señor que está ahí, déjame decirte algo. Dígale a las hijas de Roberto que el mejor semestre que hayan tenido fue donde ustedes participaron. Ay, muchas gracias. Excelente. Sí. Señor, sí. Yo le quiero dar las gracias por todas estas cápsulas, porque yo les he recomendado a personas que tienen adolescentes, niños, porque tú sabes que ahora no se aprende mucho ni a hablar, ni tienen conocimiento. Y eso los está ayudando de una forma que Dios lo bendiga. Muy bien, que la gente está aprendiendo mucho con Aprendo con Rafael. Sí, y oye, a mí me escribe mucha gente en el día en Instagram, haciéndome preguntas, dime de esto, dime lo otro. Y hoy tengo que responderle. Una persona me escribió que le estaban poniendo una tarea a su hija. Y me escribió, mira, usted me puede hacer favor de decirme esto y esto. Una tarea a la hija mía en la escuela. Pero toda la gente me vive consultando mucho y eso es bueno. Un impuesto que se me olvidó decir fue que también había un impuesto a las ventanas. ¿A las ventanas? Sí, porque, ¿qué pasa? Se suponía que las casas suntuosas, la de los ricos, esa era la manera como ellos identificaban si eran ricos o no. Porque como la de los ricos eran más grandes, tenían más ventanas. Entonces, le pusieron el impuesto, le llamaron así el impuesto a la ventana, que era la manera de cómo grabar con impuestos la casa de los ricos, de la casa suntuosa. Que dicho sea de paso, aquí se está proponiendo ese impuesto, el del impuesto a las casas suntuosas y a la riqueza de la gente. Yo no sé si se está proponiendo o lo aprobaron, pero eso lo estaban mencionando. Hace más de 4 años que en el Congreso se habló sobre ese tipo de impuestos, pero eso se cayó, eso no se ha vuelto a hablar jamás. No le conviene. Pero bueno, sí, yo sé que se estaba hablando de eso aquí. Pero hay un impuesto por venta que mientras más elevado es el valor de la casa, paga más impuestos. No, pero hay un el impuesto que va tomando en el tiempo. Al inmueble. El IPI. Pero eso es después que pasa de los 5 millones, señor. Sí, el IPI. O sea, tú pagas tu impuesto y también tienes que pagar por lo lujoso que sea tu casa. ¿En serio? No. Bueno, pues. Incluso se comenta ahora, pero yo puedo decir si es así o no, quizás. Se comenta, no es seguro, que las EDES también te ponen una tarifa de la luz dependiendo de cómo es tu casa. Claro. No, que se comente, que eso es así. Porque cuando tú llevas el contrato, ya sea de venta o de alquiler, ellos ven las habitaciones, ven los baños. El sector. Es por la zona, por el sector. Sí. El sector. Porque hay un sector que tiene una especie de subsidio. Como en el mío. Sí, exacto, donde el kilowatt se subsidia y hay otro en que no. De hecho, yo ni siquiera sabía que había luz por recarga. Sí, claro. Sí, ahí en Bávaro es así. ¿En Bávaro es así? Sí. En el barrio La Yuca. Yo compro una recarga de luz. Y por el Mirador Sur, en la parte baja del Mirador Sur, o sea, me refiero a las casas que quedan debajo. Ahí sí. También es así. No sabía. Recárgame ahí con tanto. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Rafael. Bueno, la gente que me sigue en Instagram, @aprendo con Rafael, y recuerden, Memorias del Sancocho, que está en Amazon. También lo pueden escribir por DM y ahí le hacemos llegar el libro a domicilio. Entonces, por esas vías, Memorias del Sancocho va muy bien. Muy bien. Gracias, mi querido Rafael.